Bien, buenos días. Yo lo primero que quisiera señalar es agradecer la invitación del sindicato de CPRS, de poder compartir con ustedes la experiencia de lucha que no solo los docentes del movimiento estudiantil, los padres, la Central Unitaria de Trabajadores han desarrollado por largos años por producir cambios profundos en el sistema educativo chileno, y qué es lo que voy a intentar exponer. En segundo lugar, quiero contarles que en este momento en Chile se está desarrollando el Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, que es la única central de trabajadores que tenemos en Chile. Y los compañeros me encargaron, sabían que venía para acá, que les expresara la más enorme solidaridad por la lucha que está emprendiendo hoy día el pueblo brasileño, sus organizaciones, en la defensa de la democracia. Desde la distancia, no sé cómo lo ven ustedes, pero nosotros desde la distancia creemos que lo que se intenta poner en cuestión en Brasil es la democracia, y se está, o la frontera que hoy día divide aguas en torno a la realidad brasileña, es quienes están por lo que hoy día se llaman los golpes blandos, los golpes institucionales o la democracia y su profundización. Y no tenemos duda que el pueblo brasileño sabrá enfrentar esta coyuntura y salir de ella victorioso, no solo para el bienestar del pueblo brasileño, sino que para el bienestar de América Latina. De cómo se resuelvan las cosas en Brasil depende también cuánto más avancemos en cada uno de nuestros países en el continente, porque sabemos la importancia que ello tiene. Yo quise partir con esa fotografía es del año 2010. El año 2010 se marchaba por las calles de Santiago y la consigna era fin al lucro en educación. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo eso pasó a ser una consigna en la realidad chilena? ¿De qué modo se construyó un sistema educativo que puso en el centro como elemento movilizador el lucro y no la buena educación como objetivo para dar movilidad al sistema educativo? La vamos a dejar ahí para continuar. Ustedes ven ahí presencia de maestros de Argentina, de Brasil, está Fátima, de Estados Unidos, de Uruguay, ¿quién más? Bueno, y por cierto está el presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, Hugo Yasky, marchando por las calles de Santiago exigiendo el fin al lucro en la educación chilena. ¿Y por qué? ¿Por qué el lucro fue el elemento movilizador de los actores educativos y del conjunto de la sociedad chilena para producir los cambios? Porque en Chile, a diferencia de en muchos otros países, en Chile el modelo neoliberal se instaló en la década del 80, no en los 90, y se instaló en condiciones de terrorismo de Estado, y por lo tanto se instaló del modo más puro. Estamos hablando que la instalación del modelo se hace con la asesoría directa de Milton Friedman, que iba a reunirse con el dictador para ver cómo marchaba su proyecto en Chile. Y en educación eso se tradujo en primer lugar en un cambio radical de la concepción del Estado asegurador de derechos por un Estado que aseguraba servicios. Eso es el Estado subsidiario. Se gira entonces de asegurar el derecho a la educación como responsabilidad del Estado a que el Estado asegura el servicio educativo, no importa quién imparta ese servicio. Y a partir de ahí, entonces, se toman las escuelas públicas y se trasladan estas escuelas a los municipios. Cuando nosotros en aquella época, en los 80, denunciamos que eso era privatización, se nos dijo que éramos mentirosos, porque en verdad el municipio era otro lugar del Estado. Pero si uno miraba
las otras medidas que junto con la municipalización la dictadura implementaba, era evidente que el destino de la educación chilena iba a girar hacia la privatización. En aquel entonces, la matrícula en Chile era de un 85% pública, fiscal. Hoy día, después de 38 años, el 73% de la matrícula es privada en Chile. Y por eso que lo central pasó a ser el combatir el lucro en la educación con fondos públicos. La municipalización de la enseñanza significó el abandono de la educación pública en 348 municipios muy diversos, de distinto tamaño, pero que tenían como denominador común que durante 10 años tuvieron alcaldes designados. Vale decir, la dictadura designó a los alcaldes a los cuales les entregó la responsabilidad de desarrollar la educación pública. ¿Qué ocurrió? La educación pública se derrumbó en Chile. Pero al derrumbarse la educación pública, algo tiene que haber ocurrido para atender a los estudiantes. Y lo que ocurrió es que creció el sector privado, porque junto con municipalizar se liberalizaron las leyes que permitían la apertura de establecimientos educacionales con financiamiento público. Se liberalizó la educación superior. Chile en 120 años tuvo 8 universidades, de las cuales 6 eran privadas y 2 eran públicas nacionales, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Hoy día tenemos 86 universidades. Las 2 públicas las dividieron en 16, atomizaron la Universidad Nacional Chilena en 16 universidades y el resto ha sido creación del modelo neoliberal en la educación superior. Actualmente el 78% de los estudiantes de pedagogía que se está formando se forma en universidades privadas en Chile. Luego, no bastaba con trasladar las escuelas a los municipios y crear el tremendo mercado de la educación privada con fondos públicos. Había que establecer el incentivo económico para que esto funcionara como mercado. Y se estableció entonces el financiamiento, se estableció el financiamiento vía voucher, lo que en Chile se llama la subvención escolar. ¿Cómo funciona este voucher? Muy brevemente, porque es largo de contar esto. En la medida en que el estudiante asiste a clases, se le paga al dueño del establecimiento educacional, sea municipal o privado, una unidad económica que es la unidad de subvención escolar, el voucher. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mercado compite por los estudiantes, los colegios públicos tienen como elemento de movilidad captar la matrícula y no desarrollar buena educación o experiencias pedagógicas o agregar particularidades del currículo nacional. No, es darle movilidad al mercado, que compitan las escuelas entre sí. ¿Y por qué compiten? Compiten por el voucher, que es la unidad económica que permite la movilidad de este mercado. Pero el mercado también necesita de sellos de calidad. Entonces se establece una fiebre evaluadora de los maestros, de los estudiantes y sobre todo la fiebre estandarizadora de evaluación. Pero no para saber cómo estamos, no para evaluar diagnósticamente y enmendar rumbo, sino que como sellos de mercado. Entonces, la prueba estandarizada nacional te da un puntaje, ese puntaje va al lienzo del establecimiento educacional para orientar a los usuarios o clientes, que son los padres, que tienen que elegir entre el que tiene el mejor puntaje. Ahora, ¿de dónde partió? ¿Cuál es la realidad y el contexto de cada una de esas escuelas? Eso no importa. Importa la fotografía que toma una vez al año el sistema educativo en el país para mostrar cuál debe ser la selección de establecimientos educacionales. Les quiero decir que esto se ha investigado mucho en Chile y afortunadamente desde que se impone esta concepción en la década del 80, los padres
nunca han determinado por la prueba estandarizada la opción del establecimiento de sus hijos. Siempre lo han hecho por cercanía del hogar, porque es el establecimiento educacional de la familia, donde fue el padre, el abuelo, los tíos, los primos, donde van los amigos, por cuestiones valóricas, a veces por cuestiones de infraestructura. Pero en último lugar, en las investigaciones en Chile, miran el CIMSE los padres. Eso es una fortuna, porque eso es lo que nos permitió decir, bueno, aquí hay un capital. Es aquí donde nosotros tenemos que hacernos fuertes, porque los padres siguen eligiendo el establecimiento educacional pensando la educación integralmente y no solo desde el sello de calidad que pone una prueba nacional. Luego se liberalizó el trabajo docente. Durante 10 años de implementación de la municipalización, los docentes perdieron todo el estatuto administrativo, que era un estatuto que reconocía la especificidad docente como trabajadores de la educación, y fueron enviados al Código del Trabajo. Ya vamos a ver a qué Código del Trabajo fueron enviados los docentes. Recién en la década de los 90, cuando se desplaza Pinochet desde el gobierno, se consigue y se conquista el Estatuto de la Profesión Docente, que reconoce en parte, no totalmente, en parte, la condición pública de los trabajadores de la educación en Chile. Y se requería esta liberalización del trabajo docente porque la lógica que el mercado tiene, y lo decía el compañero Gaudencio, la lógica que el mercado tiene respecto del rol docente, respecto del rol de la educación y de los sistemas educativos, es muy distinta de la que nosotros tenemos en nuestra conciencia cuando defendemos la escuela pública o cuando creemos a Paulo Freire cuando decía la educación no cambia la sociedad, pero puede cambiar a los que van a cambiar la sociedad. La derecha, el neoliberalismo en Chile estuvo muy consciente de esa afirmación de Paulo Freire. Paulo Freire, ustedes saben, vivió en Chile durante el gobierno popular y estuvo tan consciente la derecha de ese acierto de Paulo Freire que lo que atacó fue la base misma del sistema educativo que había conseguido desarrollar conciencia, que había conseguido desarrollar integralmente a los estudiantes, a los que luego tomaron las riendas del país en sus manos e intentaron construir un proyecto de construcción socialista como fue el gobierno popular. La dictadura lo dijo claramente en el 80, hay que ir detrás de este sistema público, de tal modo de no permitir que nunca más el sistema público genere condiciones para cambiar a los que van a cambiar la sociedad. Y por lo mismo, lo que estuvo en la disputa central de la educación chilena desde el neoliberalismo no fue solo la creación de un mercado. El mercado fue el instrumento. Fueron a la disputa del Estado, porque es el Estado el responsable de asegurar el derecho, pero además de desarrollar una educación pública que asegure ese derecho a la educación para toda la población. Y eso fue un objetivo logrado en el caso de la sociedad chilena. Y así llegamos entonces a la construcción del sistema privatizador más maduro del mundo. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo la propia OECD, a aquellos que les gusta la OECD como referencia. Pero la propia OECD señaló en el año 2004 que Chile había construido el sistema educativo más segmentado del mundo. ¿Qué significa eso? La OECD usa el término segmentado como el eufemismo para no decir clasista. El sistema educativo más clasista del mundo. Con eso se enfrentó la nueva coalición que arribó al gobierno en Chile, la nueva mayoría, con Michelle Bachelet como candidata presidencial, con un programa que debió haberse impulsado en los 90 y que durante todo el periodo de transición fue negado en su cumplimiento al pueblo chileno. ¿Qué consiguió? ¿Quién consiguió esa correlación de fuerza? Los que estaban en la foto del comienzo, los actores educativos, los trabajadores, los padres de familia, movilizados defendiendo la escuela pública chilena. ¿Y qué ha cambiado hoy día? En 19 meses de lucha
por producir cambios estructurales en la educación chilena. Bueno, Gaudencio hablaba recién del impuesto progresivo. Nosotros en Chile desde el 90 que veníamos luchando porque se estableciera un impuesto a la riqueza. Desde el 90 que veníamos luchando porque se estableciera un royalty que permitiera financiar los recursos que se requerían para una gran reforma educacional que recuperara la escuela pública en Chile. Bueno, eso se consiguió los 2 primeros meses de gobierno. El 1% más rico del país tributaba un 12%, solo un 12%. Esta reforma pretendía que pagaran un 22%, pero en la negociación quedaron pagando un 18 y un 19%. De un 12 pasaron a pagar un 18 a 19%, el 1% más rico del país. Con esos recursos es que se comenzó a financiar los cambios que vamos a ver se han operado en el sistema educativo chileno. Se modificó el sistema electoral que Chile tenía y con el cual se eligió el actual Parlamento, permitía que con un 38% de los votos la derecha tuviera el 50% del Parlamento. Porque el sistema era un sistema binominal, no importaba el territorio ni la cantidad de votantes, se elegían siempre 2 parlamentarios o 2 senadores en la circunscripción y por lo tanto se dividían entre los 2 grandes conglomerados y nunca había una tercera alternativa, a no ser que fuesen acuerdo con alguno de los conglomerados. Eso se cambió, se cambia ese cerrojo que fue el cerrojo más grande institucional que dejó la dictadura y hoy día el sistema electoral con el que se va a ir a las elecciones en 2 años más va a ser proporcional y va a cambiar la política chilena también. Chile fue el último país del mundo en tener ley de divorcio, solo después del Vaticano. Bueno, en ese país, con esas condiciones, en los últimos 19 meses se ha dictado la ley de unión civil. Importante cambio cultural para la sociedad chilena. Además, se destapó la tremenda connivencia, relación entre la política y los negocios. ¿Y cómo se destapó? Descubriendo la corrupción de uno de los grupos económicos más grandes de Chile, el Grupo Penta, que financió desde la década del 90 a los partidos de derecha electoralmente. Los dueños del Grupo Penta hoy día están presos en Chile y procesados. El proceso continúa. Y por lo mismo fue necesario enviar un proyecto de ley que estableciera normas que aseguraran que eso no volviera a ocurrir en la política chilena y se llamó la Ley de Probidad. Pero quizás la ley más importante dictada, porque estas otras tienen mucha importancia política, pero de importancia educativa, la más importante fue la Ley de Inclusión. La ley que pasó a prohibir el lucro con fondos públicos en la educación chilena, la ley que prohíbe que los estudiantes, sean seleccionados, la ley que prohíbe que los padres paguen en los establecimientos educacionales y la educación pública chilena pase a ser gratuita cuando es financiada con fondos públicos. Esto que se ha conseguido ya promulgar en Chile y que significa retirar el mercado de la educación, por cierto, no es una cuestión que se vaya a cumplir inmediatamente, porque como decía Neruda, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Si el amor es la escuela pública, recuperar la escuela pública cuando la pierdes es un trabajo enorme y que demanda mucho tiempo. Entonces, muchas de estas leyes, sobre todo la ley de inclusión, es una ley de implementación gradual, porque tienes el 73% de la matrícula en el sector privado. Y si tú retiras ese sector privado, ¿quién atiende al 73%? Entonces, hay una perversidad. Cuando se instala el neoliberalismo, como se instaló en Chile en educación, se produce la perversidad de que incluso tienes que poner recursos a los sectores privados para que se acojan a la ley de inclusión. Bueno,
esos son algunos de los cambios que se vienen operando. Y hay dos más muy importantes que están comprometidos, y es que ya ingresó al Parlamento el proyecto de ley que termina con la municipalización de la enseñanza en Chile. Los establecimientos educacionales pasan a ser administrados por el Estado en un sistema nacional descentralizado con participación de los actores. Esa es la base del proyecto de ley que se ha ingresado. La derecha ha puesto el grito en el cielo porque dice que entonces el Estado va a determinar los establecimientos donde vayan los hijos de las familias chilenas. Eso es absolutamente falso. Lo que ocurre hoy con la privatización en Chile es que quien elige el establecimiento educacional no son los padres, es el establecimiento educacional el que elige a los padres según su capacidad de pago. Entonces es falso que eso tenga de trasfondo la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza se va a tener en Chile cuando tengamos la capacidad de recuperar la escuela pública, con la riqueza que esa escuela pública tuvo en el país, que consiguió democratizar crecientemente la sociedad chilena hasta llegar al gobierno popular en la década del 70. Y hoy día, por cierto, con desafíos distintos para este siglo XXI. Esos son, a grosso modo, yo voy a dejarles la presentación para aquellos que tengan interés, la pueden tener en la página del sindicato. Quiero reiterar el agradecimiento por la invitación y reiterar también nuestra solidaridad por la lucha que ustedes llevan adelante por la defensa de la democracia en el Brasil, que es la defensa de la democracia en el continente latinoamericano. Muchas gracias.